La primera vez que la vio, el sol estaba cayendo lento sobre el polvo dorado del camino y el rancho parecía suspendido en un silencio antiguo. Él estaba apoyado en la cerca, con el sombrero bajo y la mente en otra parte, cuando una voz suave, casi temblorosa, rompió el aire. «Disculpe, ¿están buscando a alguien para trabajar?» El vaquero alzó la vista sin demasiada intención, esperando ver a otro muchacho flaco o a algún jornalero cansado. Pero no fue eso lo que encontró. Frente a él estaba una mujer joven con un vestido sencillo cubierto de polvo del camino, el cabello recogido de forma descuidada y unos ojos que no pedían lástima, sino oportunidad. No eran ojos frágiles. Eran ojos que habían visto demasiado y aún así se mantenían firmes. Él tardó un segundo de más en responder, algo que no solía pasarle. Había aprendido a medir a las personas rápido, como se mide un caballo antes de comprarlo. Pero con ella, algo no encajaba. No parecía hecha para la dureza del rancho, ni para el sol despiadado ni para las noches frías. Y sin embargo había llegado sola, caminando hasta allí, como si no tuviera otro lugar al cual ir. «El trabajo aquí no es fácil», dijo finalmente con voz grave. «No es lugar para alguien como usted». Ella no bajó la mirada. Eso fue lo primero que lo descolocó. «No busco algo fácil», respondió. «Busco algo honesto». El viento movió suavemente la hierba seca. Él la observó con más atención ahora, las manos marcadas, no por el lujo sino por el esfuerzo, la postura cansada de quien ha caminado largas distancias, una pequeña cicatriz cerca de la muñeca que parecía contar una historia que nadie le había preguntado. No sabía por qué, pero algo dentro de él se tensó. Hacía años que nada lo sorprendía. El rancho era su mundo, su refugio, su carga. Allí había enterrado recuerdos, personas, versiones de sí mismo que ya no existían. Y ahora, de pronto, una desconocida estaba de pie frente a él, alterando ese equilibrio silencioso. «¿Sabe montar?», preguntó, más por probarla que por necesidad. Ella asintió sin dudar. «Y sé trabajar desde que amanece hasta que oscurece». Él soltó una breve risa seca, incrédula. «Eso lo dice cualquiera». «Pero no cualquiera llega hasta aquí», replicó ella con calma. Ese comentario le cayó como un golpe suave pero certero. Era verdad. El rancho no aparecía por accidente en el camino de nadie. Llegar allí requería intención, o desesperación. Tras un momento que pareció alargarse más de lo necesario, él abrió la puerta de la cerca. «Hay un establo que limpiar y caballos que alimentar. Si sigue aquí al anochecer, hablaremos de un pago». Ella no sonrió. Solo asintió como si hubiera aceptado algo que ya esperaba desde hacía tiempo. Mientras la observaba caminar hacia el establo, el vaquero sintió una incomodidad extraña en el pecho. No era deseo ni lástima. Era una sensación más profunda, como si el destino hubiera movido una pieza sin pedirle permiso. Las horas pasaron y el sol terminó de caer. Ella no se fue. Cuando él volvió a verla, estaba cepillando a uno de los caballos más difíciles del rancho, el mismo que había lanzado a 2 hombres al suelo semanas atrás. El animal sorprendentemente estaba tranquilo, casi dócil bajo sus manos. El vaquero frunció el ceño. Eso no era normal. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó, incapaz de ocultar su asombro. Ella se detuvo un instante, apoyó la frente en el cuello del caballo y respondió en voz baja. «Algunos no necesitan fuerza, solo que alguien los mire sin miedo». Esas palabras se le quedaron clavadas. Porque sin entender del todo por qué sintió que no estaba hablando solo del caballo. Esa noche, mientras el rancho se sumía en la oscuridad y el canto lejano de los grillos llenaba el aire, él supo que haberle dado trabajo no era una decisión cualquiera. Había algo en ella, algo no dicho, que comenzaba a remover rincones de su vida que creía cerrados para siempre. Y mientras ella se alejaba hacia la pequeña habitación junto al granero, llevando consigo el cansancio del día y un silencio lleno de secretos, el vaquero se quedó inmóvil, con la certeza inquietante de que lo que había visto en esos ojos no solo cambiaría el rumbo del rancho, sino también el suyo. El vaquero no durmió bien esa noche. Permaneció despierto, escuchando los sonidos conocidos del rancho, pero todo parecía distinto, como si el lugar hubiera inhalado una historia nueva y todavía no supiera cómo exhalarla. Antes del amanecer ya estaba en pie. Preparó café fuerte y salió al porche, esperando verla aparecer,
aunque no quiso admitirlo ni siquiera ante sí mismo. Ella llegó cuando el cielo aún estaba teñido de gris. Caminaba con paso firme, como si el cansancio del día anterior no existiera. Se detuvo al verlo y dudó apenas un segundo. «Buenos días», dijo con una voz más segura que la noche anterior. Él respondió con un gesto breve y le indicó las tareas del día. Mientras hablaba, notó cómo ella escuchaba con atención real, memorizando cada detalle. No interrumpía, no se quejaba. Simplemente asentía y comenzaba a trabajar. A media mañana, el sol ya golpeaba fuerte. Él la observó cargar sacos, reparar una cerca rota y moverse entre los animales con una naturalidad inquietante. No trabajaba para impresionar, sino para cumplir. Y eso, para él, valía más que cualquier palabra. «No le pregunté su nombre», dijo cuando coincidieron junto al pozo. Ella tardó un instante en responder. «Me llamo Elena». El nombre se le quedó resonando, simple y fuerte como ella. Él dijo el suyo después, aunque no solía hacerlo con desconocidos. Hubo un silencio extraño, no incómodo, sino cargado de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Con el paso de los días, Elena se volvió parte del rancho. No hablaba de su pasado, pero a veces, cuando creía que nadie la miraba, se perdía en pensamientos lejanos. Él notó que evitaba el camino que llevaba al pueblo y que se tensaba cada vez que un jinete desconocido aparecía en el horizonte. Una tarde, mientras arreglaban una valla caída, una tormenta se levantó de repente. El viento trajo truenos y polvo. Buscaron refugio en el viejo granero. El espacio era estrecho y el sonido de la lluvia golpeando el techo los obligó a hablar más cerca de lo habitual. «No es común que una mujer viaje sola», dijo él sin intención de acusar, solo de entender. Ella apretó la mandíbula. «Tampoco es común sobrevivir cuando confías en las personas equivocadas». Él no insistió. Había aprendido que algunas verdades solo salen cuando están listas. Sin embargo, sintió una punzada de ira que no supo explicar. No hacia ella, sino hacia lo que fuera que la hubiera obligado a endurecerse así. La tormenta pasó, pero algo quedó suspendido entre ellos. A partir de ese día, él empezó a fijarse en detalles que antes ignoraba, como ella se levantaba antes que todos, cómo hablaba con los caballos en voz baja, cómo evitaba tocar a nadie sin necesidad. Y también cómo poco a poco su presencia llenaba espacios que él había dejado vacíos durante años. Una noche, al revisar las cuentas del rancho, él se dio cuenta de que estaba sonriendo sin motivo. Se detuvo de golpe. Aquello no era prudente. No con alguien que escondía tanto. No cuando su propia vida estaba construida sobre silencios. Pero afuera, bajo la luna, Elena observaba el rancho con una mezcla de alivio y miedo. Por primera vez en mucho tiempo, tenía un lugar donde quedarse. Y eso la aterraba casi tanto como perderlo. Porque ambos, sin decirlo, comenzaban a comprender que aquel encuentro no había sido casual, y que lo que se estaba formando entre ellos podía exigir un precio que ninguno había calculado todavía. El precio empezó a mostrarse de maneras sutiles. El vaquero lo sintió la mañana en que un jinete desconocido apareció cerca de la entrada del rancho. No pidió agua ni trabajo, solo observó el lugar con demasiada atención antes de marcharse. Cuando volvió la vista hacia Elena, ella había palidecido. «¿Lo conoces?», preguntó él, manteniendo la voz baja. No, respondió demasiado rápido. Aquella respuesta le confirmó que sí. Desde entonces, el ambiente cambió. Elena seguía cumpliendo con su trabajo, pero sus movimientos se volvieron más tensos, su mirada siempre alerta. Él comenzó a acompañarla en silencio, sin explicaciones, como si su sola presencia pudiera ofrecer protección. No hablaban de ello, pero ambos sabían que algo se acercaba. Una tarde, mientras el sol se hundía detrás de las colinas, él la encontró en el establo, sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. Tenía las manos temblorosas. «Aquí nadie te va a tocar», dijo él sin rodeos. «Sea lo que sea que traigas contigo, se queda afuera». Ella levantó la vista, sorprendida por la firmeza de sus palabras. Durante un largo momento no dijo nada. Luego, con voz quebrada, habló. «Hay hombres que creen que pueden poseer a las personas igual que la tierra», murmuró. «Yo me negué a ser una de ellas». El silencio que siguió fue pesado. Él entendió más de lo que ella había dicho.
Y en ese entendimiento nació una decisión peligrosa. Esa noche el vaquero cargó su rifle y aseguró los corrales. No porque temiera por su rancho, sino porque temía por ella. Se quedó despierto vigilando la oscuridad, consciente de que hacía años no protegía a nadie más que a sí mismo. Los días siguientes fueron extraños y al mismo tiempo íntimos. Compartieron comidas sencillas, miradas largas, silencios que ya no pesaban tanto. Elena empezó a reír de vez en cuando como si se permitiera olvidar, aunque fuera por segundos, el pasado que la perseguía. Pero el destino no se deja ignorar. Una mañana al regresar del límite norte del rancho, él vio huellas frescas de caballos. Demasiadas. El estómago se le cerró. Corrió hacia la casa principal y la encontró de pie, frente a la puerta, con una pequeña bolsa en la mano. Me voy, dijo ella, sin rodeos. No, respondió él, igual de firme. No así. Si me quedo, te pondré en peligro. Ya lo estoy, replicó. Desde el día que cruzaste esa cerca. Ella negó con la cabeza, luchando contra las lágrimas. No entiendes lo que buscan. Entiendo lo suficiente, dijo acercándose. Y entiendo que huir no te ha salvado hasta ahora. Las palabras la desarmaron. La bolsa cayó al suelo. Por un instante estuvo a punto de apoyarse en él, de aceptar la seguridad que ofrecía. Pero entonces un disparo lejano rompió el aire. Ambos se quedaron inmóviles. El vaquero tomó su sombrero y el arma. Elena lo miró con miedo y algo más profundo, esperanza. Pase lo que pase, dijo él, no te muevas de aquí. Pero incluso mientras lo decía, supo que esa orden no duraría mucho. Porque algunos enfrentamientos no se ganan con esconderse. Y mientras salía al exterior con el corazón golpeando fuerte en el pecho, Elena entendió que el hombre al que había pedido trabajo estaba a punto de arriesgarlo todo, sin saber todavía que el rancho que defendía no era lo único que podía perder. El enfrentamiento no duró tanto como él había imaginado, pero cambió todo. Cuando los hombres finalmente se retiraron, dejando tras de sí polvo, amenazas vacías y el eco de su derrota, el amanecer ya comenzaba a teñir el cielo. El vaquero permaneció de pie, herido pero firme, con la respiración pesada y la certeza de que algo irreversible había ocurrido. No solo había defendido su tierra. Había elegido. Elena salió lentamente de la casa, temblando, convencida de que encontraría ruinas. En cambio, lo vio a él, aún en pie. Sus miradas se cruzaron y sin palabras, entendieron que ya no había vuelta atrás. Ella corrió hacia él y por primera vez, no se detuvo antes de tocarlo. Lo sostuvo como si el mundo pudiera derrumbarse si lo soltaba. Se acabó, dijo él. Nadie va a volver por ti. Ella quiso creerlo, pero el miedo no desaparece de golpe. Sin embargo, algo nuevo nació allí, en medio del polvo y la sangre seca, la confianza. No la ingenua, sino la que se construye cuando alguien demuestra con hechos que está dispuesto a perderlo todo. Con el paso de las semanas, el rancho volvió a la calma. Las heridas sanaron, las cercas se repararon y los rumores se apagaron. Elena dejó de mirar constantemente al horizonte. Empezó a reír más, a cantar mientras trabajaba, a caminar por la tierra como si, por fin, le perteneciera un poco. El vaquero, por su parte, comenzó a notar cambios en sí mismo que nunca buscó. Dormía mejor. El silencio ya no pesaba. El rancho dejó de ser solo un refugio y se convirtió en un hogar. Una tarde, mientras el sol caía lento, él la llevó hasta la colina más alta de la propiedad. Desde allí se veía todo, la tierra, los animales, la casa, el camino por donde ella había llegado aquel primer día. Este lugar siempre fue grande, dijo él, pero estaba vacío. Elena no respondió de inmediato. Miró el horizonte, respiró hondo y habló con una serenidad nueva. Yo llegué buscando trabajo, dijo. Nunca pensé encontrar una vida. Él no prometió cosas imposibles. No habló de futuros perfectos ni de finales fáciles. Solo tomó su mano con la misma firmeza con la que defendía su tierra. Y eso fue suficiente. El tiempo siguió su curso. El rancho prosperó, no solo por el trabajo duro, sino por el equilibrio que ambos habían creado. Ella dejó de ser la mujer que huía. Él dejó de ser el hombre que se escondía detrás de la soledad. Juntos aprendieron que el pasado no desaparece,
pero puede perder su poder cuando se enfrenta acompañado. Y así, en un lugar donde nadie esperaba milagros, ocurrió uno silencioso. No fue un disparo ni una victoria ruidosa. Fue la simple y profunda transformación de dos almas heridas que, sin buscarlo, se salvaron mutuamente. Porque a veces pedir trabajo es solo el primer paso, y lo que realmente cambia una vida para siempre es la decisión de quedarse cuando todo invita a huir.